Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Estructura y Sentido. Bien, en este capítulo hablaremos acerca de los padres infantiles. Y de hecho viene la pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado que en lugar de acudir a sus padres para pedir un consejo o sentirse protegido, normalmente son ustedes quienes tienen que resolverle la vida, calmar sus berrinches o actuar como el adulto de la casa. De hecho, actualmente vivimos en una sociedad que nos exige devoción absoluta hacia los progenitores, pero pocas veces se habla del peso invisible de la parentificación. De hecho, el fenómeno en el que los roles se invierten y los niños se ven obligados a madurar a golpes para sostener el colapso emocional o financiero de sus propios padres. De hecho, crecemos creyendo que somos hijos ejemplares y muy maduros, pero la realidad es que fuimos despojados de nuestra infancia para convertirnos en los terapeutas y protectores de quienes debieron protegernos a nosotros. Así es que interesante el tema del día de hoy también y por supuesto vámonos directamente al análisis. Estructura y sentido. Hablando de la estructura o arquitectura sistémica de este tema, pues para entender esta distorsión tenemos que analizar la estructura del microsistema familiar y las dinámicas de dependencia que se heredan. De hecho, cuando los padres carecen de las herramientas emocionales o la estabilidad para gestionar su propia realidad, el mismo sistema en su entorno, por no desmoronarse, busca, por supuesto, desesperadamente un eslabón que absorba este impacto. De manera inconsciente o a veces un poquito consciente, se le va asignando al hijo un rol que no le corresponde. Y obviamente esto provoca que se le obligue a actuar como pareja simbólica, mediador de conflictos o proveedor afectivo de sus padres. De hecho, el entorno cultural suele romantizar esto diciendo que el hijo es el motor y el pilar de la casa, cuando en realidad la estructura está operando con un fallo muy pero muy grave. Recordemos que obligar al subordinado a sostener al líder de la organización familiar, créanme, es el mundo al revés. Y bueno, yéndonos a la parte de entender o tratar de entender de cómo funcionamos en este tema, bueno, pues peloteando la idea desde el funcionamiento de nuestra propia conducta, nos hacemos la pregunta de cómo operamos los que crecimos en este escenario. Bueno, pues el autosabotaje en la vida adulta es implacable y de hecho se manifiesta como una hiperresponsabilidad que se presenta de manera crónica. De hecho, nos volvemos adictos a resolver crisis ajenas y nos sentimos profundamente culpables cuando intentamos priorizar nuestras propias necesidades. De hecho, el mecanismo de defensa inconsciente aquí es el control. De hecho, como de niños aprendimos que el entorno era inestable y que nadie nos iba a cuidar, desarrollamos, por supuesto, la sombra de creer que si no nos hacemos cargo, de todo y de todos, el mundo a nuestro alrededor se va a caer. De hecho, nos cuesta recibir amor o ayuda porque nuestra mente solo sabe operar desde el rol del dador inagotable. Y bueno, para encontrarle sentido a este tema, vamos a preguntarnos de hacia dónde vamos cuando decidimos romper este contrato invisible. Bueno, pues el propósito de este peloteo no es fomentar el abandono o el resentimiento hacia tus padres, sino invitarte a dirigir tu propia arquitectura mental hacia la restauración del orden correcto. Recordemos que devolverle el sentido a tu experiencia individual requiere que entiendas una verdad dolorosa pero altamente liberadora. No eres el salvador de tus padres, ni tampoco el responsable de sus traumas, ni frustraciones o decisiones de vida. La reconstrucción de tu identidad empieza cuando dejas caer las cargas que le pertenecen al sistema anterior y te das permiso de ocupar por fin el lugar de hijo. El lugar de hijo, por supuesto. Y bueno, solo al bajarte de ese pedestal de falsa madurez, permites que tu propio propósito y tu propia vida respiren. Así que bueno, la paradoja más diría yo que es la más incómoda que nos toca deconstruir,
es que renunciar a resolverle la vida a tus padres no te hace un mal hijo, de hecho te devuelve la libertad de ser, finalmente de ser tú mismo. Y de hecho quien te pide que te sacrifiques por su estabilidad no está actuando como un padre, sino está actuando como un manipulador para cubrir la ansiedad o la suya, en fin, ¿no? Y de hecho me interesa muchísimo conocer tu postura en este análisis. De hecho te hago la pregunta, no sé si te tocó a ti asumir esta responsabilidad de adulto cuando todavía eras un niño, o has visto este patrón en tu entorno más cercano o el conocido del conocido. Bueno, pues déjame saber aquí abajo en los comentarios y abramos por supuesto el debate también de este tema. Así que bueno, pues hasta aquí el capítulo del día de hoy y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.